Bueno, pues buenos días. Perdonar por el retraso. He tenido un pequeño percance ahí en la cola del colegio. Pero bueno, vamos a empezar. El tema es hacer una introducción de lo que es la eficiencia energética. El otro día vimos la necesidad de por qué la eficiencia energética, el ahorro de costes en el cultivo de la remolacha y por tanto en general los cultivos de regadío. Y hoy vamos a aclarar lo que entendemos por eficiencia energética, los conceptos fundamentales que luego van a ser desarrollados por cada uno de los ponentes. Desde ese punto de vista, la eficiencia energética nos va a permitir conseguir grandes ahorros. Lo primero que quiero dejar claro es que dentro del concepto que vamos a manejar de eficiencia energética no vamos a incluir como tal la utilización de energías alternativas, la energía solar. Fundamentalmente nos vamos a centrar en cómo reducir los consumos de energía, más que la fuente de energía. Y por contra, vamos a hablar de algo que no es propiamente eficiencia energética, pero que sí que contribuye al ahorro de costes energéticos, que es todo lo que se refiere a un capítulo muy importante en este ahorro de costes, que es la contratación eléctrica y entender bien la facturación y cómo podemos rebajar los costes de esa factura. De eso nos va a hablar ampliamente Jesús, que ya le veo aquí situado, y él es el especialista, pero sí que voy a hacer una pequeña introducción en esta materia. Siempre me gusta empezar con aquellos campos demostrativos. Luego hablaré también un poquito de los demostradores que hemos hecho en ESIREN este año. No mucho, porque no me va a dar mucho tiempo, pero siempre me gusta empezar con aquella primera instalación que hicimos donde buscábamos el ahorro energético allá por el año 2014-2015 en Bercero, donde pasamos de 18.000 euros, que era la factura que pagaba el agricultor, es decir, 11 céntimos de euro, a una factura de mucho menos del 50%, es decir, 7.242 euros, que se traducía en 4,4 céntimos de euro por metro cúbico de agua. Claro, aquello nos llamó la atención de tal manera que dijimos, aquí es donde tenemos que intentar buscar la mejora, el ahorro, la rentabilidad. Decía el otro día que aquel ahorro fue fruto de un conjunto de mejoras que aquí se ve como una escalera, donde no fue una sola cosa, fue actuar sobre muchas cosas diferentes y en parte pues de ahí deriva la dificultad. No es tanto que sean cosas demasiado complicadas, sino que son muchas y hay que tenerlas todas en cuenta. Desde ese punto de vista, las claves del ahorro energético, por un lado, son, como ya he comentado, la propia contratación eléctrica, que no es propiamente eficiencia energética, y la eficiencia energética como tal, al final, para nosotros tiene como tres patas. La eficiencia energética desde el punto de vista eléctrico, que básicamente consiste en que nuestras máquinas, en este caso la bomba, consuma menos. El motor de la bomba, el motor de la bomba consuma menos energía. Y aparte de la bomba, el otro gran elemento importante, hay otros, pero otro gran elemento sería el variador de velocidad. Son dos cosas que actuando sobre ellas nos van a ayudar a conseguir una mejora importante. Desde el punto de vista hidráulico, la eficiencia energética podemos decir que básicamente se resume en disminuir las pérdidas de carga en las instalaciones, por un lado, y por otro lado, trabajar con presiones lo más bajo posible. Cuanto menor es la presión o cuanto menores son las pérdidas de carga, menor es el consumo y menor es el coste. Y finalmente, la eficiencia energética desde el punto de vista hídrico. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues que en definitiva es lo que se podría resumir como el agua más barata es la que no se consume. Voy a regar cuando sea necesario, porque a lo mejor resulta que estoy haciendo riegos que no se necesitan o al revés. Todo ello puede contribuir, en este caso es lo que llamamos el riego inteligente, la programación de riegos, la automatización de los riegos, lo que nos va a permitir hacer un riego óptimo para el cultivo. Entonces, por tanto, el concepto de eficiencia energética tiene estas tres patas que vamos a ir desgranando y finalmente hablamos, no como eficiencia energética, sino como un paso más, porque hemos visto en muchos casos que el paso al riego solar o al riego con energía fotovoltaica es
la segunda parte. No siempre es así y no siempre se hace así. Y creemos que es una equivocación cuando nos saltamos todos los pasos y vamos directamente al riego solar. Aunque hay que decir que las instalaciones que se han hecho, en muchas de ellas sí que se ha tenido en cuenta todos estos aspectos de la eficiencia y por eso salen tan bien. Porque si fuera solamente por el tema solar, pues las rentabilidades seguirían siendo buenas, pero mucho más bajas que si no tuviéramos en cuenta los aspectos de la eficiencia energética. Si empezamos por la contratación eléctrica, en este ejemplo que yo ponía, conseguimos un ahorro de 2.425 euros sobre esos 10.000 y pico que vimos en conjunto. Lo interesante de esta primera fase, de esta parte de la contratación eléctrica, es que en principio no exige apenas ningún tipo de inversiones. Por lo tanto, es muy interesante y es lo primero que hay que abordar. Ver si la contratación que tengo es la correcta o ver si hay algo que está suponiendo un sobrecoste y que no me estoy enterando. Entonces, se hicieron no solamente este campo demostrativo en aquel momento, sino más. Y este año, este año pasado, en los demostradores, también lo hemos visto, como en algunos casos pues era posible conseguir un ahorro importante. Fundamentalmente, el tema de la contratación consiste en conseguir un buen precio de la energía. Y luego, por otro lado, aparte de tener un buen precio, evitar sanciones que son bastante habituales en el caso de los regantes. Y en el caso de estos demostradores que hablaba en su día, en los 3 casos había sanciones de las compañías, generalmente por sobrepasamientos. El precio de la energía es importante. Yo no sé si se ve aquí. Bueno, este es un contrato, en este caso no es de un regante, es un contrato particular que hice yo en un tema de un negocio familiar que tenemos. Y yo quería destacar una cosa, y he traído esta factura, porque esta factura, si se fijan aquí, es de, a ver si se ve el mes, no sé si vosotros lo veis mejor, de diciembre, perdón, de septiembre del 22, ¿no? A ver. Del 22. Vamos a ver, la duración del contrato es hasta septiembre del 23, la factura... Bueno, no sale aquí la fecha. En definitiva, es una factura de finales del año pasado, no sé si septiembre, octubre o noviembre, me da igual. Pero si os fijáis, aquí tenemos una serie de precios, P4, P5, P6, 0,12, 0,11, 0,11. Y aquí además hay un descuento de un 15%. Es decir, más o menos 9 céntimos. Jesús, ¿qué tal es este precio? Imposible. En esas fechas, conseguir ese precio, imposible. En esas fechas, los precios de la energía, cuando tú ibas a hacer un contrato a precio fijo como este, nadie te hacía, ni bueno, en entrada no te hacían precio fijo la mayoría, pero a lo mejor te lo hacían a 20 o a 22 o a 25. Bueno, pues aquí veis un caso, y no es que yo sea más listo que otro, simplemente hubo un asesor que me dijo, oye, aquí hay una ventana, métete por aquí. Con lo cual, tenemos que tener de la mano estos asesores que son los que están al día y saben lo que hay, ¿no? Y a lo mejor no pueden conseguir un ahorro tan grande como el que hay en esta factura, pero 2, 3, 4, 5 céntimos al final del año es mucho dinero. Entonces, el tema del precio, de alguna manera hay que dejarse aconsejar y si es posible con algún asesor independiente que de alguna manera no nos condicione a determinadas compañías, sino que nos busque la mejor solución. Bueno, este es un ejemplo, por tanto, del tema del precio de la energía. Bueno, aquí lo tenía un poquito más grande, pero fijaros que a menos de 9 céntimos yo creo que fue incluso más bajo que el contrato anterior antes de todo el tema de la pandemia. Bueno, y luego está todo el tema de sanciones. Aquí analizábamos una factura, esto está en la documentación que entregamos el primer día en el libro recopilación de artículos de AINCRA, y poníamos un ejemplo, se va desglosando paso a paso una factura eléctrica para que entendamos cómo se interpreta. Y este era un caso normal donde había penalizaciones por exceso, por ejemplo, penalización por exceso de consumo en punta. Un día que un señor se había metido 15 minutos, no más, en un periodo que no tenía contratado, en este caso la P1, que era una potencia punta, ¿no? Pero es que además teníamos otra penalización
porque el día de Jueves Santo, que nos pensamos que era festivo y a efectos eléctricos la tarifa es la tarifa barata, la tarifa P6, pues el día Jueves Santo para las eléctricas no es festivo. Básicamente los festivos, si no me equivoco, son al final el día de la Virgen de Agosto y se ha acabado en el periodo de riego. El resto nos pilla fuera de... Bueno, pero es que también había penalizaciones por exceso de consumo en llano, que sí que estaba contratado, y por exceso de consumo en valle, que también estaba contratado. ¿Por qué? Pues porque probablemente el agricultor, por ejemplo, tenía una bomba de 80 kilovatios y contrataba 80 kilovatios. Sin embargo, el consumo era un poco mayor, porque hay otros elementos de la instalación, como los propios pivos, que también consumen. Entonces, cuidado con eso, y luego hablaremos sobre ello, porque el tema de la potencia, que todos estamos muy contentos, porque ahora parece que vamos a hacer no un cambio, sino un cambio al mes. O sea, fíjate tú, pero cuidado con la que se nos puede venir encima, porque hay una de cal y otra de arena. Si no tenemos cuidado, más que una fuente, digamos, de alegrías, va a ser de penas. Y luego explicaré por qué. Bueno, en cuanto a la eficiencia eléctrica, pues básicamente, como decía, se trata de disminuir el consumo de los motores que mueven las bombas. En este caso, la disminución en este demostrador fue de más de 3.000 euros. Fijaros que la mayor parte se debe a esta intervención que se hizo en cuanto a disponer de variador. No se disponía de variador de velocidad y se puso un variador de velocidad. Bueno, y junto con poner el variador de velocidad, pues también se consiguieron bajar los consumos por otra serie de motivos, y al bajar los consumos o las potencias demandadas por la instalación, también se bajaron los costes de contratación, porque no era necesario ya contratar tanta potencia. En cuanto a la bomba, hay que decir lo siguiente: nosotros nos encontramos con bombas muchas veces muy antiguas. Otras veces el problema es no tanto que la bomba sea muy antigua, sino que está sobredimensionada. Y entonces, pues nos va a consumir demasiado, sobre todo, lógicamente, cuando no hay variador. Si tengo una bomba más grande de lo que necesito y no tengo variador, pues me va a consumir más lo que necesito. Sí, igual me da más presión, pero me da igual. Al final es más consumo. Y a veces también se trata de un manejo inadecuado. Yo quería llamar la atención porque en los 3 demostradores que hemos hecho, en Rueda y en Salamanca, hemos utilizado un tipo de bombas que hay ahora. En este caso hay varias marcas. En este caso utilizamos una bomba que llevaba un motor Franklin. Este tipo de motores, que se denominan de imanes permanentes, de entrada consumen el orden de un 10% menos que cualquier otro motor nuevo, convencional. Luego un 10% ya es una cantidad importante. Un señor que está en un sondeo, un 10% son 100 euros por hectárea. Si riega 40 hectáreas son 4.000 euros en un año. En un año ha pagado, cuestan un poquito más esos motores, pero te compensan perfectamente. Y si en vez de una bomba en condiciones tienes una bomba, como muchas veces, que ya tiene 15, 20 años, que ya está un poco deteriorada, pues resulta que el consumo, pues a lo mejor entre lo que te ahorras por este tipo de bombas de imanes permanentes más por el tema de la obsolescencia de la bomba antigua, pues igual te vas a un 20, un 25%. Entonces el tema de la bomba es muy importante, y el tema del manejo adecuado también. El variador de velocidad está claro, y yo creo que conocéis cómo funcionan. En definitiva, nos permite trabajar o a 50 hercios, que sería lo habitual si no tuviéramos variador, o a cualquier otro régimen por abajo, más o menos entre 30 y 50 hercios. Esto nos permite adaptarnos a lo que necesitemos en cada momento. A lo mejor ponemos una cobertura que está más lejos o que está más alta, o un pivo, en fin, distintos sectores con diferentes necesidades, que no hay por qué siempre ir con la bomba a tope, que es lo que hacemos cuando no tenemos un variador. Es como tener un coche sin acelerador. Lo pongo a tope y venga, siempre al máximo, ¿no? Esta gráfica era muy interesante. Estos no están los señores de RKD, no les veo hoy por aquí. El otro día estaban, que yo siempre digo que esto es un argumento para vender más pivos que coberturas, ¿no? Fijaros, esto que veis aquí es la curva de los consumos que tenía la bomba a lo largo de los días. Vemos cómo hay periodos sin consumo, que es cuando no riega, y vemos cómo hay periodos en los que hay consumo. En unos más
y en otros menos. Esto es cuando estábamos regando con la cobertura a 4 kilos de presión. Y esto es cuando estábamos regando con el pivot a bastante menos presión, aproximadamente a 0,7 kilos de presión. Fijaros la diferencia que había. Incluso hay otro detalle que se ve muy interesante, que es que dentro de cuando regamos con el pivot, pues vemos que bajan los consumos. ¿Por qué bajan? En este caso, porque se hizo una cosa para que cuando el pivot iba hacia abajo, consumiera menos, necesita menos potencia la bomba para impulsar el agua, porque el pivot, digamos, la tubería está en carga, ¿no? De forma que si ponemos la lectura de la presión del manómetro en vez de en el brocal del pozo, en el extremo del pivot, pues conseguimos que comandar el variador en base a la lectura que está haciendo el transductor de presión en el extremo del pivot. Cuando el extremo del pivot está abajo, igual que cuando nosotros bajamos la cuesta, pues levantamos el pie del acelerador. Bueno, pues esto fue muy interesante. De forma que simplemente este hecho bajábamos de 56 a 47 kilovatios. Es decir, de 80 kilovatios regando con coberturas a más presión, regando con los pivos bajamos a 56 y cuando el pivo estaba en la zona baja a 47. Estamos hablando de muchos ahorros, simplemente por este hecho. ¿Por qué es más interesante también el variador de velocidad? Pues porque a lo largo alguien dice, bueno, yo siempre voy a tope, siempre pongo el pivo y no necesito variador. Ya, pero es que también varían los niveles del agua en el suelo. Esta es la variación que nos ponía el otro día Ángel de la Confederación, donde veíamos las variaciones del nivel que hay a lo largo de la campaña de riegos. Esto también influye, el variador es capaz de absorber esta variación y, digamos, de alguna manera ahorrarnos dinero, ¿no? Bueno, aquí simplemente, por hacer notar, en este caso, bajábamos de 50 a 40 hercios y bajar de 50 a 40 hercios gracias a tener el variador suponía bajar de 82 a 63 kilovatios. Si no hay variador, no hay bajada, o la bajada es muy pequeña. Pero es que también varían los niveles del agua durante el riego. Por la noche, pues fijaros, aquí empezamos a regar, aquí tenemos estos niveles, pero luego siguen bajando, ¿no? Bueno, pasamos ya a la parte de eficiencia hidráulica. Eficiencia energética desde el punto de vista hidráulico. Antes, como decía, se resume en menos periodos de carga y regar con menos presión. Entonces, bueno, sabemos todos que para saber, digamos, la energía que vamos a tener que aplicar en el sistema de bombeo, pues básicamente se basa en lo que llamamos la altura manométrica total, que en este caso sería la profundidad a la que está el nivel dinámico del agua, que es cuando estamos regando, más la presión que tenemos en el brocal del pozo. Sabiendo estos dos datos, sabríamos cuál es la altura manométrica total. En base a esa altura manométrica deben de producirse los consumos. Si esa altura manométrica conseguimos bajarla, bajaremos los consumos de una forma casi proporcional. De forma que si yo consigo bajar, por ejemplo, la presión, en vez de regar a 3,5 kilos, riego a 1,5, bajo 2 kilos, bajo un 20% de consumo. 20% con el precio de la energía de antes en un sondeo eran 200 euros por hectárea. Con el precio de ahora a lo mejor son 600. Eso es mucho dinero, ¿eh? Simplemente en tema de presiones. Hay equívocos que a veces pensamos que solo se riega bien con presiones altas. Normalmente es al revés. Una presión alta genera una gota más fina y es más sensible a la deriva y al final se riega peor. Entonces, lo que hay que buscar es la uniformidad del sistema de riego, no la presión. La presión por sí misma no nos garantiza nada. A veces al contrario. Una cosa importante, y yo la muestro aquí porque, aunque en algunas zonas es habitual, aquí cuando lo hemos puesto ha sido algo inédito. Nadie utilizaba este tipo de aparato, sin el cual es imposible conocer esto que os decía antes, porque, bueno, la presión en el brocal, ponemos el manómetro, si funciona bien, normalmente suele haber un manómetro, pues lo sabemos. El nivel del agua no hay quien lo sepa. No hay quien lo sepa, pues porque es imposible, salvo que tengamos algo con lo que medir. Esa forma de medirlo suele ser o poner un tubito que luego
meteremos aire con el compresor y nos va a permitir saber la profundidad del agua. Eso no cuesta dinero, cualquiera que saque la bomba, yo siempre le digo, lo primero que tienes que hacer es meter un microtubo, o incluso podemos tener una medición en continuo, como puede ser esta, es un piezómetro, es algo relativamente barato, que nos permite saber en todo momento cuál es el nivel del agua en el sondeo. Lo que hace es lo mismo, es un pequeño compresor que va metiendo aire en el tubito, en el microtubo, y nos permite, por diferencia, conocer la profundidad del agua en todo momento. Esto es muy importante para conseguir tener ese conocimiento. En cuanto a la eficiencia hidráulica, en este caso, en este ejemplo, bueno, pues lo que conseguimos fue un ahorro de 1.700 euros, que básicamente eran regar con menos presión de lo que regábamos antes. En este caso hubo un cambio en la tubería general, que teníamos una pérdida grande de carga, perdíamos casi 2 kilos de presión, pusimos una tubería de mayor calibre y la pérdida se redujo a menos de la cuarta parte. Bueno, en los demostradores que hemos llevado a cabo este año en Salamanca y en Rueda, se han utilizado emisores de baja presión. En este caso hay varias marcas. En este caso se han utilizado estos emisores de la casa Nelson, que riegan a con reguladores de presión a 0,7 kilos. Y claro, 0,7 kilos comparado con lo que regábamos antes, que tampoco era ninguna barbaridad, que eran 3 kilos. A veces te encuentras pivots que en la cabeza tienen 4 kilos y medio, o a veces incluso más. Regar a 0,7, aunque hay una pérdida de carga de medio kilo a lo largo del pivot, pues es tener en la cabeza 1,2, 1,3 kilos de presión, 1,5, pero no 4 ni 5. Bueno, pues esto supuso un ahorro muy grande. También están los cañones de baja presión que se colocan al final. Incluso en Salamanca colocamos este otro elemento, que no es un cañón como tal, es un emisor sectorial que tiene menos alcance, unos 8 metros, pero que riega también a 0,7 kilos de presión, con lo cual preferimos perder un poquito de terreno regado y ganarlo en economía, en costes, ¿no? Esto es una cosa curiosa que... digo curiosa porque este tipo de emisor son emisores para pivot. Es un emisor nuevo de la casa Nelson. Lo han presentado este año en España como una novedad. De hecho, en los 3 demostradores, mejor dicho, en Sevilla, en el demostrador de Sevilla, también en el de Valladolid y en el de Salamanca, lo hemos colocado. Es más, en Sevilla tiene una particularidad, y es que en principio ellos lo han sacado para un marco de riego de 12×12. Aunque hemos comprobado que en 12×15, que es un marco de riego más normal, en remolacha, pues también tiene una muy buena uniformidad. Bueno, pues en el caso de Sevilla, que el agricultor sí que casualmente tenía una instalación convencional en 12×12, directamente se ha colocado y regamos perfectamente con una uniformidad cercana al 90%, incluso con viento, con solo 1,5 kg de presión. Pero bueno, en cualquier caso, tanto este emisor como alguno otro que hay en el mercado y que los hemos vuelto este año a probar, pues ya lo habíamos hecho anteriormente, hay emisores que en riego por aspersión riegan perfectamente a 1,8 o 2 kilos de presión como mucho, con marcos normales de 12×15 o 12×18. Lo cual quiere decir que no tiene ningún sentido estar regando con 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 kilos de presión, cuando podemos regar bien, con uniformidad, con calidad, con menos presión. Este es el caso que comentaba antes del cambio de tubería. Pues a veces la instalación va creciendo, la parcela del vecino me la he comprado, ahora llevo el agua y ya la tubería sí lleva agua, pero tiene una pérdida de carga de 2 kilos. Claro, cada vez que hablamos de 2 kilos de presión es una barbaridad. Hablar de 2 kilos, pues antes era casi 200 euros, ahora son 600 por hectárea. Entonces es muy importante, ¿no? Este es un caso concreto del demostrador de Andalucía, de Sevilla, en el cual no sé si luego Miguel querrá contar algo más, pero fue muy interesante cuando hizo la auditoría, y lo primero que vio es que simplemente, en vez de utilizar 2 bombas y cerrar las llaves como hacía el agricultor, que tenía estranguladas las llaves cuando utilizaba las 2 bombas, dejando una sola bomba y con la llave totalmente abierta, pues los ahorros eran importantes, de forma que pasábamos de 54 a 35 kilovatios.
Muchas veces cuando hay un exceso de... Claro, esto era la toma de un río, a veces viene más agua por el río, a veces viene menos, tienes dos bombas, las tienes abiertas y las dejas ya siempre así, ¿no? Abiertas pero medio abiertas. Claro, lo que estaba ocurriendo es que las dos bombas juntas, el agua que sacaban, al hacer el estrangulamiento, pues sí, sacas menos agua, menos presión, pero resulta que los consumos pues bajan un poquito, como vemos aquí. Si estamos sacando un flujo, por ejemplo, de 100, estamos en consumo 100, si cerramos, pues bajamos un poquito el consumo a 80, pero si tuviéramos un variador, pues fíjate, pues bajábamos prácticamente a muchísimo menos, ¿no? Entonces, a veces el tema es tan fácil, entre comillas, hay que saber lo que hay que hacer, como decir, apaga esta bomba y abre el grifo de la otra, totalmente, ¿no? Bueno, pues eso fue un ahorro de 35%, que fue una de las primeras cosas que se vio. Y otra cosa que se vio también en la auditoría que se hizo allí por parte de Moval fue que en el bombeo de la balsa, porque el río echaba el agua a una balsa y de la balsa iba el agua al sistema de riego. Bueno, pues ahí también pasaban dos cosas. Había dos bombas que funcionaban a la vez, echaban 130 metros cúbicos, consumían 42 kilovatios y tenía un rendimiento de un 47%. Y además ocurría una cosa, que es que esto que veis aquí, que es un filtrado, que aquí no es tan habitual, pero en los ríos por goteo de Andalucía sí, pues había unas pilas de carga de 15 metros, de 1,5 bares, ¿no? Claro, este 1,5 bares, pues lo que nos planteamos fue bajar esas pérdidas de carga a menos de medio, a menos de 5, y bueno, la situación final también en este caso una única bomba, con los 130 metros cúbicos, el consumo un 23 kilovatios y un rendimiento de un 73. Ahora, la diferencia es enorme, no tiene nada que ver esta situación con esta. Básicamente lo que hubo que hacer allí fue, en este caso, utilizar una sola bomba también, pero también propusimos cambiar la bomba, porque, bueno, una bomba que ya estaba un poco obsoleta, se cambió la bomba, se cambió el filtro y se puso el variador, haciendo estas cuatro cosas, pero que son cuatro cosas que tampoco son tan caras. Dentro de lo que hay aquí, lo más caro es el cambio de filtro, porque claro, si no cambias el filtro, además lo que tienes son otros problemas añadidos, ¿no? Pero esto es lo primero que hay que hacer, y como decía el otro día en la feria de Valladolid, pues todavía, a ver, menos 20, me quedan 5 minutos, todavía no hemos hablado de riego solar, perdón, es así, y nosotros, si hay algún forofo hay de riego solar, pues somos nosotros. Y bueno, y aquí faltaba una cosa que nos falta ahora por medir todavía, ya con la nueva campaña de riegos, que no llegamos a hacer, podíamos bajar más los consumos de 23 kilovatios que llegamos, porque aquí vamos a utilizar ahora los emisores de baja presión que hemos hablado antes a 1,5 kilos. En un riego superficial bajar 2 kilos de presión es que a lo mejor en vez de 23 nos vamos a 10 o 12 kilovatios cuando reguemos con el... y gracias a que tenemos el variador. Luego, por tanto, de 42 a 23 y ahora que podamos llegar a 12 o 13 kilovatios, pues fíjate si hay ahorro, ¿no? ¿Qué pasa a veces? Que las instalaciones son muy complejas. Esto no es tan fácil, a veces depende. Si es un pozo con su pivot, pues la cosa es bastante fácil, entre comillas, como en el demostrador que tenemos en Salamanca. Pero si vamos aquí a Valjimeno, donde teníamos toma del río, balsa, pozos, riego de leñosos con goteo, riego por aspersión, una parcela, en fin, instalaciones complejas que a veces lo primero que hay que hacer en este tipo de instalaciones que han ido creciendo de una manera un poco desorganizada, pues es hacer un replanteo de todo el sistema hidráulico, o por lo menos saber qué es lo que hay, para saber por dónde tenemos que atacar, ¿eh? Y bueno, finalmente lo que es la eficiencia hídrica, desde el punto de vista hídrico, que básicamente yo lo resumiría en, por un lado, intentar monitorizar. Antes de ahorrar hay que saber lo que gastamos, tanto de energía como de agua. Eso en primer lugar. Y aquí, bueno, los ahorros que se consiguieron aquí no fueron tan grandes en la parte energética. En la parte energética fueron unos 1.000 euros. Pero sin embargo... hay varios aspectos que hay que destacar. Yo siempre digo en las últimas veces que hablo sobre estos temas que el tema energético me preocupa relativamente poco, porque sé que antes o después todo el mundo va a hacer cosas de este tipo, bien sea
eficiencia, bien sea solar, bien sea las dos cosas. Lo van a resolver todos. El tema más complicado, como nos decían el otro día Jesús González de la Confederación, es que tenemos zonas como puede ser la zona de los Arenales o la zona de Alaejos, donde la capacidad de renovación de las aguas pues no está asegurada. Es más, los niveles han ido bajando, aunque ahora en parte también por el coste energético pues se están manteniendo. Entonces, lo que supondría que tuviéramos un coste energético mucho más bajo del que tenemos ahora, entre otras cosas, seguro que eso ayuda a que se riegue más. Si se riega más, se consume más agua, y se consume más agua, los problemas van a seguir aumentando, porque como les pasa en la zona de Alicante o de Murcia, pues el agua en vez de a 100 metros está a 300. Entonces, cuidado, que aquí los cultivos que tenemos no son de alto valor añadido como para podernos permitir el lujo de regar con el agua a 300 metros, incluso con el agua, aunque no nos cueste mucho dinero, ¿no? Entonces, este es un tema importante, lo que yo llamo lo que es la cultura del agua, y a veces he puesto esta diapositiva de un viaje que hice a Canarias, donde yo aprendí realmente lo que era la cultura del agua, que hasta ahora pues, a nadie le gusta derrochar el agua, pero todos derrochamos agua, desde que nos afeitamos hasta cuando ponemos la manguera al jardín y nos olvidamos de quitarla. Y en este caso, pues era un huerto de un jubilado que estaba en una casa rural donde nos alojamos, y me di una vuelta por allí y vi aquel huerto, y resulta que en aquel huerto, cosa que aquí nunca se nos hubiera ocurrido, tenía un pequeño contador donde medía el agua, el que regara allí, porque imagino que luego la pagaría o lo que fuera, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue que aquí, que había una pequeña fuga, como muchas veces nos ocurre porque no ajusta bien la goma, pues debajo había una cazuela de este tipo que cogía las gotitas de agua que ahí caía. Entonces, yo creo que hasta que lleguemos aquí nos falta bastante, y no será por medios técnicos, que hoy en día hay muchos más que estos, pero nos hace falta una verdadera cultura del agua, y es en lo que AINCRA va a hacer más hincapié, y en el proyecto EFIRREN también queremos hacer más hincapié a partir de ahora y desde que hemos empezado. Y para eso hay que desarrollar una auténtica cultura de ahorro de agua y de ahorro de energía, las dos cosas. En la medida que ahorremos agua, ahorramos energía. Desde hace ya años hemos organizado charlas en el campo, incluso nos llevábamos hasta la televisión. Ahí tenemos a Elba que está explicando, y con grupitos no muy grandes, de 10, 12, 15 personas, como vamos a hacer este año también en el propio proyecto, aunque no sé si vamos a poder estar así, porque esto va a tener que ser en el mes de febrero o marzo, y yo creo que hace un poco de frío para estar en la calle. Pero bueno, ya buscaremos el sitio, y la intención nuestra es llevar a grupos por zonas de agricultores donde con todo detalle les expliquemos esto, donde ellos lleven sus facturas, lo analicemos, y luego caso a caso les daremos un asesoramiento personalizado a cada uno, porque no hay ninguna explotación igual que otra, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente anunciarlo, lo quiero anunciar para que si tenéis ocasión, los que pertenezcáis a casas comerciales o los agricultores o quien sea, o a vecinos, que vamos a hacer 10 jornadas con visitas a los demostradores a lo largo del mes de febrero y marzo, que también empieza un curso online a través del proyecto EFIRREN que imparte la Universidad del Riego y que va a empezar la semana que viene. Lo anunciaremos ahora en estos días. Y bueno, que vamos a hacer una nueva publicación de AINCRA. Queremos que nadie deje de hacer este tipo de mejoras porque no se haya enterado. Entonces vamos a poner todos los medios para intentar que eso sea así. Y simplemente como eficiencia energética, pues yo diría que hay un equipo básico, que es saber el agua que entra a la finca y el agua que sale. El agua que entra te lo dice el pluviómetro y el contador, y el agua que sale pues te lo dicen las estaciones meteorológicas, la administración, pero también te pueden ayudar las sondas de humedad, que dentro del proyecto de EFIRREN pues también ha sido una herramienta muy interesante. Pero también hay cosas más modernas. A la hora de programar los riegos, siempre decimos que por un lado, para regar lo que hay que regar, tenemos que tener un sistema de programación de riegos basados en algo, bien sea en el balance de agua, evaporación del agua y aportes y extracciones de agua, como hemos visto, sabiendo el agua que entra y el agua que sale. Pero también hay que intentar reducir las pérdidas de agua por evaporación arrastre, que es lo que decíamos antes. Cuando yo veo un pivo que pulveriza mucho, que es muy bonito, o un aspersor que está a 6 kilos de presión, que da gloria verlo,
Eso, sin embargo, lo que está haciendo en el caso del agua es hacer una gota muy fina y que es muy sensible al viento. Es mucho más sensible al viento esa gota, aunque tenga mucha presión, que una gota más gruesa que tenga mucha menos presión, ¿eh? Que ese es un error que a veces solemos tener, ¿no? Entonces hay que intentar, en este tipo de emisores de baja presión, es muy típico cuando le estás viendo regar, te parece que no está regando, no se ve la gota, porque es una presión baja, es una gota intermedia y no se forma esa nube que se forma normalmente. Eso es beneficioso y nos puede ahorrar un 5, un 6, un 8% de agua, ¿no? Pérdidas por escorrentía, pues a veces también se producen esas pérdidas y luego voy a mostrar para mí lo que es uno de los elementos más interesantes que nadie contempla de ahorro de agua y de ahorro de energía, y os vais a sorprender, ¿eh? Entonces evitar que corra el agua por las laderas, ¿no? Y pérdidas por lixiviación. Si mi suelo no es capaz de retener más de 30 litros por metro cuadrado, ¿para qué voy a regar con 50? Normalmente cuando uno automatiza la instalación y ya no tiene que ir continuamente a la instalación a encender y apagar, suele hacer riegos más cortos y más frecuentes. La automatización beneficia un buen uso del agua en ese sentido. No tengo que estar pendiente, yo programo, en vez de programar un riego a la semana, programo 3 de menos dosis y aprovecho mejor el agua, ¿eh? Si mi suelo no es capaz de retener, que es lo que suele ocurrir en los suelos que nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Bueno, antes lo hacíamos con la cubeta esta que medíamos la evaporación, ahora lo podemos hacer a través de las estaciones públicas del Itacil o de otros organismos, pero también se nos ofrecen nuevos sistemas, como pueden ser las imágenes de satélite, que nos dicen, de alguna forma se ve aquí, bueno, pues incluso podemos llegar a detectar faltas de uniformidad en el riego, en alguna zona, etcétera. Las propias sondas de humedad, que miden a distintas profundidades. No nos interesa que llegue el agua a 40 centímetros, ahí la planta casi no lo toma. Si vemos que tenemos una sonda ahí a 40 centímetros y se mueve mucho cada vez que regamos, es que nos estamos pasando con el riego. Bueno, uno de los socios del proyecto de FIRREN, mejor dicho, una de las empresas contratadas, que es EFIRriego, en este caso, pues ha hecho una serie de instalaciones dentro de los demostradores y nos han servido precisamente para verificar que el agua con la que se regaba era la adecuada, ¿no? Y luego hay una cosa que se suele olvidar, que es la uniformidad de la aplicación. Si yo tengo una pérdida de carga dentro de una tubería, imagínate, empiezo a regar a 2 kilos y termino, o a 3 kilos y termino a 2,5, pues hay una pérdida de medio kilo, hay una pérdida de 15% más o menos, ¿no? En presión, esa pérdida de presión, un 15%, es como la mitad, un 8% de menos agua, con lo cual normalmente lo que tiendo a hacer es regar más la zona menos regada para que esté suficientemente regada. Cualquier pérdida de carga dentro de la instalación hace que reguemos más. Cualquier mejora de la uniformidad pues hace que reguemos menos. ¿Ya voy acabando? Vale, pues nada. Os voy a enseñar la máquina fantástica, que a mí me parece, y que esta no entra dentro de las subvenciones, pero vamos a intentar que entre, a ver si convencemos a los de la consejería. Fijaros esto que veis aquí, esta labor. Muchas veces vas en parcelas que tienen laderas y es que corre el agua, aparte de que a lo mejor se podría regar con emisores de menos caudal, pero corre el agua pues porque se aprietan, son terrenos complicados, como por ejemplo en Salamanca y demás. Pues aquí veis que hay como unos hoyitos y unas presas, ¿verdad? Voy a poner esto, ¿hay sonido? Es 15 segundos, 15 segundos. Bueno, pues esas presas en laderas retienen el agua. Se ve que adora a su abuelo. Y él no puede estar más orgulloso. Quédate con quien te quiera libre. Cuenta nómina. Te queremos libre de comisiones y de condiciones. Trae tu nómina al Banco No Banco. ING.es. Bueno. Esa labor de ese movimiento de los brazos va haciendo pequeñas presas. Se ve, ¿no?
Bueno, y esas pequeñas presas retienen el agua. Parece una tontería, pero no lo es. De hecho, los agricultores con los que hemos hecho varios campos demostradores nos lo han dicho. Dicen, mira, es lo mejor que podía haber hecho. Porque una vez hecho eso, el agua queda retenida, no se pierde, no se acumulan los bajos, que eso también origina problemas de goteras y de otro tipo de enfermedades, etcétera. Y al final es una cosa que te ahorra agua y te ahorra energía, ¿eh? Por tanto, es algo interesante.